Te tocan $15, papá. Esa fue la oferta final de mi hijo, con la voz empapada de la satisfacción de un hombre a punto de heredar la fortuna de $160 millones de su madre. Quería que yo estuviera en primera fila en la lectura del testamento, solo para presenciar su victoria, para ver mi cara cuando mi completa y absoluta inutilidad quedara registrada legalmente. Lo que él no sabía era que mi exesposa, incluso en la muerte, tenía una última jugada, y yo era la pieza central de ella. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Y asegúrate de darle me gusta y suscribirte si crees que, a veces, las personas más calladas tienen los planes más devastadores. El sonido de la cepilladora de madera era mi sinfonía. Durante los últimos 5 años, había sido la banda sonora de mi vida. Cada zumbido agudo era una nota, cada viruta de nogal un verso. Aquí, en mi pequeño taller en un pueblo tranquilo lejos de la gran ciudad, yo no era un arquitecto fracasado. No era un esposo descartado. Era simplemente un carpintero. Un hombre que creaba cosas sólidas y honestas a partir de piezas rotas. Mis manos, callosas y llenas de cicatrices por años de trabajo, conocían la verdad de la madera. La madera nunca miente, no engaña, simplemente es, con todos sus nudos e imperfecciones. Yo respetaba eso. El olor a aserrín y aceite de linaza era la única colonia que usaba. Estaba trabajando en una mecedora, sintiendo cómo la suave curva del reposabrazos tomaba forma bajo mi guía. Era una existencia pacífica, tranquila. Entonces, la paz se hizo añicos. Mi viejo teléfono plegable, que descansaba sobre un banco de trabajo desordenado, comenzó a vibrar con su zumbido, una intrusión áspera. Apagué el interruptor de la cepilladora y el repentino silencio fue casi ensordecedor. Limpiándome las manos en mis jeans polvorientos, caminé y miré la pantalla. Un hombre me devolvió la mirada, frío y ajeno. Sebastián. 20 años. Ese es el tiempo que había pasado. 20 años sin una sola llamada telefónica que no fuera una exigencia o un insulto. Sin tarjetas de Navidad. Sin felicitaciones de cumpleaños. Solo un vasto y vacío silencio construido ladrillo a ladrillo con acusaciones y desprecio. Había asumido que ese silencio duraría hasta que uno de nosotros estuviera bajo tierra. Supongo que tenía razón a medias. Respiré hondo. El aire sabía a aserrín y abrí el teléfono. Mi voz estaba ronca por la falta de uso. ¿Hola? La voz al otro lado era cortante y pertenecía a un mundo a 1.000.000 de kilómetros de mi taller. Era la voz del tráfico de la gran capital y de los trajes de $1,000. Roberto. Nunca me llamaba papá. Ya no. Yo era Roberto. Un nombre que pronunciaba como si fuera un inconveniente leve, como una pelusa en su chaqueta. Sebastián, tu madre se ha ido. No había tristeza en su voz. Ningún duelo. Dijo la frase con el desapego emocional de un presentador de noticias leyendo un teleprompter. La semana pasada, un derrame cerebral. Fue rápido. Me quedé inmóvil mirando por la ventana del taller hacia el patio bañado por el sol. Un extraño entumecimiento me invadió. Isabel. Se ha ido. Las palabras no parecían encajar. Ella siempre había sido una fuerza de la naturaleza, un huracán de ambición y creatividad. Brillante, hermosa y absolutamente destructiva. Pensar en ella simplemente como ida se sentía incorrecto. Él se impacientó con mi silencio. ¿Me escuchaste? ¿El funeral? Empecé a preguntar con la garganta seca. Él me cortó. Ya pasó. No estabas en la lista. Ahora escucha, por esto te llamo. Su abogado requiere tu presencia. La lectura del testamento. Es este viernes a las 10 en punto de la mañana, en las oficinas del licenciado Herrera, en la zona financiera. No llegues tarde, no era una invitación, era una citación. Una orden entregada desde las alturas por un hijo que hacía mucho tiempo se había autoproclamado rey de un mundo al que yo ya no pertenecía.
Finalmente encontré mi voz, manteniéndola firme. No tengo razón para estar allí, Sebastián. Isabel y yo dejamos todo claro hace 20 años en ese tribunal. No tengo nada que le pertenezca a ella y ella no tiene nada que me pertenezca a mí. Un sonido llegó a través del teléfono entonces. Una risa corta y fea, como un ladrido. Era un sonido despojado de todo humor, un ruido de puro desprecio no adulterado. Y ese sonido, más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, agitó algo muy profundo dentro de mí. «Oh, ya sé que no vas a recibir ni un centavo», se burló. «No seas tonto. Mi madre te despreciaba. Pero es una formalidad legal, un asunto de procedimiento. Tienes que estar allí en persona para escuchar oficialmente que eres un 0 a la izquierda. Una confirmación documentada y notariada de tu irrelevancia para esta familia». Hizo una pausa, dejando que el veneno se asimilara. «Personalmente, solo quiero estar allí para ver tu cara. Quiero ver cómo esa dignidad falsa y tranquila tuya se desmorona cuando lo escuches en voz alta. Es el único entretenimiento para el que sirves ahora». La humillación era tan cruda, tan directa, que era casi impresionante. Esta no era la ira de un hijo herido. Esta era la crueldad calculada de un vencedor queriendo restregar la cara de su oponente en el barro. «¿Terminaste?», pregunté con la voz peligrosamente tranquila. «¿Casi?», dijo con un tono que goteaba diversión condescendiente. «No te preocupes por el viaje de regreso. Te daré $15 para el autobús a casa. Piénsalo como un regalo de despedida». Y entonces la línea se cortó. Clic. Me quedé allí, con el teléfono aún presionado contra mi oreja, escuchando el tono demarcado. El silencio del taller regresó de golpe, pero ahora era diferente. Era pesado, sofocante. La ira y una vieja emoción que había enterrado bajo años de aserrín y resignación comenzaron a arder. No era un fuego furioso. Era una brasa caliente enterrada profundamente, brillando lentamente en rojo. No me había invitado a una lectura de testamento. Me había convocado a una ejecución pública. Mi ejecución. Quería un espectáculo. Bien, tendría uno. Cerré el teléfono y lo dejé con cuidado deliberado. Caminé hacia la mecedora a medio terminar y pasé mi mano por su curva suave y honesta. Luego me di la vuelta y salí del taller hacia la pequeña casa adjunta a él. Fui a mi armario, pasando las camisas de franela y los jeans desgastados que eran mi uniforme diario. En el fondo, cubierto por una fina capa de polvo, había una bolsa de ropa. No la había tocado en 2 décadas. La saqué y bajé la cremallera. Dentro colgaba mi único traje, un traje gris carbón. El mismo que había usado el día que mi vieja vida terminó. Lo usaría de nuevo para el comienzo de la suya. Viernes por la mañana. El viaje en taxi desde el aeropuerto se sintió como pasar a través de otra dimensión. Las calles tranquilas y soleadas de mi pueblo eran un recuerdo lejano, reemplazadas por los imponentes cañones de acero y vidrio que conformaban la gran ciudad. Pagué al conductor la tarifa, que dolió más de lo que esperaba, y salí a la acera. El aire era más frío aquí, más cortante. El edificio del licenciado Herrera era exactamente lo que esperarías. No solo ocupaba la calle, la dominaba. Un acantilado escarpado de vidrio oscuro y granito pulido. Empujé las puertas giratorias de vidrio, y el ruido de la ciudad se cortó instantáneamente, reemplazado por un silencio profundo y reverente. El vestíbulo era una catedral construida para adorar al dinero. Los pisos eran acres de mármol blanco tan pulido que podía ver el reflejo distorsionado de las luces del techo muy arriba. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura y brillante, oliendo levemente a aceite de limón y riqueza antigua. Había pasado toda mi vida diseñando edificios, pero nunca había diseñado un espacio como este. Esto no fue construido para personas, fue construido para intimidar, para recordar a cada persona que entraba lo pequeños que eran. Y yo me sentía pequeño. Llevaba mi único traje, el gris carbón. La tela era buena lana, tan fina que ya no se encontraba mucho, pero tenía 20 años de antigüedad.
El corte era demasiado generoso, los hombros demasiado acolchados. Estaba limpio. Lo había planchado yo mismo en casa, hasta que el pliegue de los pantalones estuvo tan afilado como un cuchillo. Pero era viejo. Era el traje que había usado para la audiencia de divorcio. La última vez que había visto a Isabel cara a cara. La última vez que la había visto mirarme con algo más que una fría decepción alimentada por las mentiras que mi hijo le había susurrado al oído. Todavía podía oler el leve rastro de naftalina, un aroma de preservación y decadencia. Mientras caminaba hacia el mostrador de recepción, mis viejos zapatos de suela de cuero hacían un clic-clac solitario sobre el mármol. El sonido parecía resonar vergonzosamente fuerte en el silencio sepulcral. Unos pocos abogados jóvenes, hombres y mujeres en sus 30, vistiendo trajes que costaban más que mi camioneta, levantaron la vista de sus teléfonos. Sus ojos no se detuvieron. Me escanearon, categorizaron y descartaron en un solo movimiento fluido. Yo no era un cliente, no era una amenaza. Solo era viejo, una anomalía. Me sentí como una mancha de grasa en un lienzo blanco inmaculado, una mancha de tinta extendiéndose por un documento legal. No pertenecía allí, y sabía que ese era el punto exacto. Esta era la primera jugada de Sebastián, convocándome aquí a su territorio, a esta fortaleza de poder, mientras yo llevaba la armadura de mi mayor derrota. Llegué al mostrador de recepción, una losa de mármol que parecía haber sido tallada de una montaña. La mujer detrás de él era joven, rubia, y llevaba un auricular tan elegante que parecía parte de ella. ¿Puedo ayudarle? Su voz era brillante, pero sus ojos estaban aburridos. Estoy aquí para una reunión a las 10, dije, mi voz sonando áspera como madera sin lijar. La lectura del testamento de Isabel Montoya. Mi nombre es Roberto. Sus ojos parpadearon. El apellido Montoya se registró, pero la cara no coincidía. Ella esperaba, sin duda, a alguien que se pareciera a Sebastián. Alguien que perteneciera, no a mí. Un destello de confusión, luego desdén, pasó por sus rasgos antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. Por supuesto, dijo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. El licenciado Herrera lo está esperando. Por favor, tome asiento. Estarán con usted en breve. Ella señaló hacia una zona de espera. Una colección de sofás bajos de cuero negro dispuestos alrededor de una enorme mesa de vidrio. Me senté en el borde de uno. El cuero estaba frío y rígido. Junté mis manos. Mis manos ásperas y callosas de carpintero descansaban sobre la tela de mi viejo traje. Miré el arte abstracto y costoso en las paredes. No significaba nada para mí. Era solo color y forma diseñados para llenar un espacio. Yo era un fantasma, una reliquia de un pasado que todos habían acordado enterrar. Y estaba sentado aquí esperando que me dijeran que oficial y legalmente no valía nada, tal como mi hijo había prometido. La ira de esa llamada telefónica, la brasa caliente y latente, ardió un poco más brillante. No estaba aquí para ser humillado. Estaba aquí para terminar con esto. No simplemente entraron en la sala de espera. Hicieron una entrada triunfal. Era Sebastián. Y no estaba solo. Se movía con una confianza inmerecida. La arrogancia de un hombre al que nunca le han dicho que no en su vida. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Le quedaba perfectamente, acentuando un físico mantenido por entrenadores personales, no por trabajo duro. Su cabello estaba peinado hacia atrás. Su reloj era un destello de oro y acero en su muñeca. Y su expresión era de aburrido derecho divino. Detrás de él venían sus accesorios. La primera era una mujer joven, imposiblemente delgada y sorprendentemente hermosa de una manera severa y artificial. Estaba embutida en un vestido de diseñador ajustado y aferraba un bolso de marca como si fuera un salvavidas. Su nombre, aprendería, era Valeria. Estaba absorta en su teléfono, su pulgar moviéndose interminablemente por la pantalla. El segundo era un hombre en sus 40 con un bronceado demasiado perfecto para octubre y dientes demasiado blancos para ser reales. Tenía la sonrisa fija y depredadora de un tiburón.
Este tenía que ser Esteban, el asesor financiero. No eran una familia llorando una pérdida, eran una manada de depredadores circulando lo que creían que era su presa. Sebastián caminó hacia el mostrador de recepción sin siquiera mirar en mi dirección. «¡Sebastián Montoya!», anunció, su voz resonando ligeramente en el gran espacio. «Herrera me está esperando». La recepcionista, que apenas me había mirado, de repente era todo sonrisas y eficiencia. «Sí, señor Montoya». «Enseguida, señor Montoya. Por favor, tomen asiento». Él se giró entonces, con la intención de reclamar uno de los sofás de cuero, y sus ojos finalmente aterrizaron en mí. Se detuvo. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un gato que acaba de acorralar a un ratón. Caminó hacia mí, sus zapatos caros silenciosos sobre el mármol. Sus dos acompañantes lo siguieron, con la curiosidad despertada. «Dios mío», dijo con la voz lo suficientemente alta para que toda la sala escuchara. «¿Realmente viniste?». Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi viejo traje, el cuello desgastado de mi camisa. «Supongo que realmente necesitas esos $15». Valeria, la joven, levantó la vista de su teléfono por primera vez. Soltó una risita corta y aguda, el sonido como vidrio rompiéndose. La sonrisa de tiburón de Esteban se ensanchó. Me miró no como a una persona, sino como a un mueble anticuado, algo para ser sacado y tirado a la basura. Ni siquiera se molestó en ofrecer una mano, solo una evaluación clínica y despectiva. Sebastián hizo un gesto vago en mi dirección, dirigiéndose a sus dos discípulos. «¿Este?», dijo, y la forma en que hizo una pausa fue un insulto en sí mismo. «Es mi padre». Dijo la palabra padre como si fuera un secreto sucio, un hecho biológico desafortunado que se veía obligado a reconocer. Era una disculpa. Se estaba disculpando con ellos por mi mera existencia, por mi traje raído, por mis zapatos gastados, por mi fracaso en ser alguien que reflejara su propia gloria percibida. Lo recordé a los 10 años. Mañana de Navidad. Había pasado semanas en mi taller, cuando todavía tenía uno grande, elaborando a mano un modelo detallado de un acorazado. Había estado tan orgulloso de ello. Sebastián abrió la caja, la miró por un segundo y la tiró a un lado. «No es de marca», se quejó. «Quiero lo que tienen mis amigos». Isabel, siempre rápida para arreglar cualquier problema con dinero, había aparecido con una consola de videojuegos cara. Ella había creado este monstruo, un capricho mimado a la vez. Este hombre parado frente a mí no era un hombre en absoluto. Era solo una colección de apetitos envueltos en un traje de $10,000. No dije nada. Solo lo miré. Me encontré con su mirada engreída y arrogante, y la sostuve. No parpadeé. No me defendí. Mi silencio pareció ponerlo más nervioso que cualquier respuesta airada. Esperaba una reacción, súplicas, ruegos, ira, cualquier cosa para confirmar su poder sobre mí. No le di nada. Solo me senté allí, un fantasma en un traje gris, viendo el espectáculo que estaba tan desesperado por producir. Su sonrisa se tensó. No se estaba divirtiendo tanto como había planeado. Se apartó de mí, hablando con Esteban. Así que lo primero que hacemos es liquidar la cartera de bienes raíces en... Fue interrumpido por el sonido de una pesada puerta de roble abriéndose. Un hombre estaba en la puerta, y toda la atmósfera en la habitación cambió. La temperatura pareció bajar 10 grados. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El hombre en el umbral tenía unos 60 años. Era alto y vestía un traje gris impecable que hablaba de autoridad tranquila, no de riqueza llamativa. Este era el licenciado Herrera. Tenía la cara de un juez, impasible y difícil de leer, con ojos que no solo te veían, te evaluaban, te pesaban y te archivaban. La confianza tranquila que irradiaba silenció instantáneamente la habitación. Incluso Sebastián pareció encogerse un poco. Su mirada barrió la habitación, pasando por encima de Sebastián y su séquito, como si fueran parte del mobiliario. Y entonces, sus ojos aterrizaron en mí. Primero, sostuvo mi mirada por un momento.
y vi un destello de algo en su expresión. No era lástima. Era algo más cercano a la comprensión. Caminó hacia mí. «Señor Roberto», dijo con voz nivelada y respetuosa, «gracias por venir». No ofreció una mano, pero las palabras fueron un apretón de manos en sí mismas. Eran un simple reconocimiento de mi presencia, de mi derecho a estar allí. Entonces, y solo entonces, se volvió hacia mi hijo. «Señor Montoya», dijo. El mismo apellido, pero el tono era diferente, más frío, formal, despojado de cualquier calidez. El desaire fue tan sutil que un hombre menor podría haberlo pasado por alto, pero el mundo entero de Sebastián estaba construido sobre un frágil andamio de estatus y trato especial. El hecho de que yo, el marginado, hubiera sido reconocido primero era un desafío directo a su autoridad. Vi un destello de molestia en sus ojos, un endurecimiento de su mandíbula. Trató de cubrirlo con una ola de arrogancia despectiva. «Terminemos con esto, Herrera», espetó con voz aguda por la impaciencia. «Tengo una reservación en un restaurante exclusivo para celebrar. No tengo intención de llegar tarde». La expresión del licenciado Herrera no cambió. Simplemente asintió una vez. «¿Como desee?», dijo, dándose la vuelta y manteniendo abierta la puerta de la sala de conferencias. «Por aquí, caballeros». La sala de conferencias era tan fría e imponente como el vestíbulo, pero con una capa añadida de finalidad. Una sola mesa masiva hecha de caoba oscura y pulida llenaba el centro de la habitación. Era tan reflectante que parecía una piscina oscura de agua. Ventanas de piso a techo alineaban una pared, pero no ofrecían una vista del cielo. Solo una mirada cercana y estéril al rascacielos gris al otro lado de la calle. Era una habitación diseñada para ejecutar contratos y aplastar oponentes. Sebastián, naturalmente, tomó el asiento en el extremo opuesto de la mesa desde la puerta, el que claramente lo marcaba como el nuevo jefe de la familia. Se reclinó, abriendo los brazos ampliamente, reclamando su territorio. Valeria y Esteban se sentaron a cada lado de él, como una reina y un alfil protegiendo a su rey. Tomé un asiento cerca de la puerta, como un pensamiento tardío. Solo estaba allí para llenar la silla, un requisito legal. Coloqué mis manos callosas sobre la mesa, un marcado contraste con la madera perfecta e inmaculada. El licenciado Herrera caminó hacia la cabecera de la mesa. No se sentó. Colocó un documento grueso encuadernado en cuero sobre la superficie con un golpe suave y definitivo. El aire en la habitación pareció volverse más delgado. Deliberadamente sacó su silla, se sentó, y luego, con lentitud metódica, metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un par de gafas de lectura sencillas con montura dorada. Se las puso, sus movimientos precisos, sin prisas. Tenía el control total. Abrió la carpeta. Las páginas eran gruesas, de color crema. Se aclaró la garganta. «Esto», comenzó, su voz llenando la habitación, «es la última voluntad y testamento de Isabel Montoya, con fecha del 4 de agosto de este año. Yo, Isabel Montoya». Incluso desde la tumba estaba haciendo una declaración. Ella había tomado mi apellido en el matrimonio, pero había construido su imperio con el suyo, Montoya. Un nombre que era una marca, un nombre que valía, según mi hijo, $160 millones. La voz de Herrera era monótona, un instrumento perfecto para documentos legales. Estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente que esta es mi última voluntad y testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores hechos por mí. Sebastián suspiró una ráfaga de aire impaciente y miró su costoso reloj. Ya estaba aburrido. «Primero», continuó Herrera, «ordeno que todas mis deudas justas y gastos funerarios sean pagados de mi patrimonio». Hizo una pausa y luego pasó la primera página. «Segundo, doy y lego la suma de $50,000 libres de impuestos a mi ama de llaves, María González, en gratitud por sus 25 años de servicio leal y su paciencia infinita».
Vi a Sebastián poner los ojos en blanco. Murmuró algo a Esteban que no pude escuchar, pero la palabra migajas fue inconfundible. Sin embargo, me encontré sonriendo. Solo un pequeño movimiento interno de los labios. María. La recordaba. Había estado con Isabel incluso antes de que el dinero fuera realmente grande. Una mujer amable y tranquila que siempre tenía una taza de café caliente para mí en la cocina después de una de mis discusiones espectaculares con Isabel. Ella había visto todo. Se merecía cada centavo. Era un destello de la mujer que una vez conocí. Isabel podía ser generosa. Solo elegía sus momentos. Tercero. Herrera leyó con voz inquebrantable. Doy y lego la suma de $100,000 al Fondo de Preservación de la Mariposa Monarca. Esta vez fue Valeria quien reaccionó. Soltó una pequeña burla incrédula. Mariposas, le susurró a Sebastián lo suficientemente alto para que yo la oyera. ¿Habla en serio? Sentí una punzada repentina y aguda en el pecho. No tristeza, algo más complicado. Nostalgia. Antes de que naciera Sebastián, antes de que Diseños Montoya fuera un imperio, Isabel y yo habíamos conducido un viejo jeep hacia el sur, cruzando la frontera. Habíamos dormido en moteles baratos y caminado kilómetros hacia las montañas para ver los santuarios de las monarcas. La recordé parada en un claro, el aire espeso con millones de alas naranjas y negras, su rostro inclinado hacia el cielo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, Roberto, había susurrado. Es como si todas las almas del mundo volaran a casa. Ella había recordado, incluso después de toda la amargura, todos los abogados, todos los años de silencio, ella había recordado ese día. Esto no era solo un legado, era un mensaje. Cuarto, doy y lego la suma de $25,000 a mi chofer, Miguel Rodríguez, por su excelente servicio y por nunca comentar sobre los coloridos invitados que mi hijo traía a mi casa. Sebastián se enderezó de golpe. ¿Qué demonios significa eso? Esteban le puso una mano en el brazo. No es nada, Sebastián. Solo una pequeña broma. No significa nada. Pero Sebastián se estaba agitando visiblemente. Esto no iba de acuerdo con su guión. Se suponía que él era la estrella y el acto de apertura estaba recibiendo demasiada atención. Comenzó a tamborilear sus dedos sobre la mesa de caoba, un toque agudo e impaciente, tap, 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 que resonaba en la habitación tranquila. Herrera lo ignoró y continuó. Quinto, doy y lego mi colección de primeras ediciones de poesía modernista a la biblioteca pública, tap, 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 con la excepción de un volumen. Una copia de 1922 de La Tierra Baldía de T.S. Eliot, la cual dejo a... Sebastián golpeó su mano plana sobre la mesa. El sonido fue como un disparo. Herrera, por el amor de Dios, retumbó. ¿Podemos saltarnos las donaciones de caridad y las propinas de los sirvientes? Mi tiempo es valioso. Tengo una reservación. Solo llega al evento principal, los bienes raíces, la cartera de inversiones, el dinero. Solo llega a la parte donde todo va para mí. La habitación cayó en un silencio pesado y sofocante. El licenciado Herrera dejó de leer. No parecía sorprendido. No parecía enojado. Simplemente se detuvo. Muy lentamente, levantó la cabeza, sus ojos aún detrás de las gafas de lectura. Luego, con una deliberación que era más amenazante que cualquier grito, se quitó las gafas, las dobló. Las colocó sobre la mesa y miró fijamente a mi hijo. Su mirada era plana, fría y absolutamente nada impresionada. Era la mirada de un hombre que había tratado con niños mimados toda su vida, y en este momento final había terminado con eso. Señor Montoya, dijo Herrera, y su voz había bajado perdiendo su monotonía, convirtiéndose en un instrumento preciso y afilado. Esto no es una negociación. No es una reunión de negocios. Es la proclamación legal de los deseos finales de una mujer fallecida. Leeré cada palabra de este documento exactamente como su madre lo escribió. ¿Y usted? Usted se sentará allí y escuchará. ¿Está claro?
La cara de Sebastián se puso de un rojo oscuro y feo. Había sido desafiado. Había sido regañado como un niño. Abrió la boca, luego la cerró. Miró a Esteban, quien sutilmente negó con la cabeza. Estaba atrapado. Herrera sostuvo su mirada por un momento más. Luego, satisfecho, se volvió a poner las gafas. Recogió el documento. Aplanó deliberadamente la página. Tomó un sorbo pequeño y compuesto de agua de un vaso a su lado, y se aclaró la garganta. Había hecho esperar a mi hijo. Había restablecido el control. Muy bien, dijo Herrera, su voz volviendo a la monotonía neutral. Continuemos. Quinto, como estaba diciendo, dejo mi copia de primera edición de La Tierra Baldía a... Hizo una pausa, y podría haber jurado que vi el menor indicio de una sonrisa en la comisura de su boca. Ah, no, eso ha sido tachado. Sigamos adelante. Sexto, con respecto a los socios personales de mi hijo. La mirada de Herrera se detuvo en Sebastián por un momento más, una afirmación silenciosa de dominio. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, volvió al documento, su voz reanudando su cadencia constante y neutral. Ahora pasamos, dijo, al artículo 6, con respecto a los asociados personales de mi hijo Sebastián Montoya. Vi a Esteban, el asesor financiero, sentarse un poco más derecho. Su sonrisa de tiburón estaba de vuelta fija en su lugar. Se alisó la solapa de su costoso traje, ajustando su postura, listo para recibir su bono esperado por manejar la fortuna anticipada de Sebastián. Valeria, a su lado, finalmente dejó su teléfono, sus ojos brillando con anticipación codiciosa. Herrera continuó. Al asesor financiero de mi hijo, el señor Esteban Vance, pronunció el título con un ligero énfasis, casi imperceptible, como si lo pusiera entre comillas, doy y lego la suma de $5,000. La sonrisa de Esteban se congeló. 5,000. El número quedó suspendido en el aire, escandalosamente pequeño. Era un insulto. Era menos que el costo de su traje. Vi sus nudillos blanquearse mientras agarraba el borde de la mesa. Sebastián lo miró molesto como si la decepción de Esteban fuera una afrenta personal. Pero Herrera no había terminado. Lego esta suma con la recomendación adjunta y legalmente vinculante de que la use para inscribirse en un curso sobre ética profesional. Mis propios registros financieros muestran que tiene una necesidad significativa de un repaso sobre el tema. La sonrisa de tiburón se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia pálida y aturdida. Su cabeza se giró hacia Sebastián, sus ojos muy abiertos. ¿Qué es esto?, siseó. Su voz una vibración baja de rabia. Acababa de ser llamado estafador en una habitación llena de gente. Y, continuó Herrera, sin perder el ritmo, dirigiendo su atención a la joven junto a Sebastián. A la actual compañera de mi hijo, Valeria. Le dejo el bolso de imitación de alta calidad, que intentó cambiar por mi bolso Birkin auténtico en mi armario el mes pasado. Y le asientas tú, si Esteban estaba aturdido, Valeria estaba incinerada. Su rostro perfectamente maquillado se puso de un rojo oscuro y manchado. Se le cayó la boca. No solo había sido insultada, había sido expuesta como una ladrona vulgar y mezquina, frente al hombre al que claramente estaba tratando de atrapar, frente al abogado, frente a mí, el fantasma que ni siquiera se había molestado en reconocer. La vieja loca, chilló, su voz rompiéndose, toda pretensión de sofisticación desaparecida. Ella mintió. Yo nunca. ¡Cállate!, rugió Sebastián, su voz rebotando en las paredes de caoba. No la estaba defendiendo, estaba silenciando un problema. Su imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Su séquito estaba siendo desmantelado pieza por las palabras de una mujer muerta. Estaba furioso no porque fueran insultados, sino porque esto estaba tomando demasiado tiempo. Esto era desordenado. Esto no era parte de su celebración de victoria. No importa, les gruñó a ambos. No es nada. Es una broma. ¿A quién le importa un bolso? ¿A quién le importan $5,000?
Volvió su mirada furiosa hacia el abogado. Continúe, Herrera. Deje de perder el tiempo con esta basura y llegue a mi parte. Me senté allí perfectamente inmóvil. Y por primera vez en 20 años, sentí una conexión con Isabel. Esta era la mujer con la que me había casado. No la víctima que mi hijo había pintado, sino una mujer brillante, fría y letalmente precisa. No estaba simplemente leyendo un testamento. Estaba ajustando cada cuenta pendiente. Estaba quemando las partes periféricas de la vida de Sebastián, aislándolo, dejándolo con nada más que su propia codicia. Ella estaba, a su manera, limpiando la mesa antes del plato principal. El licenciado Herrera, completamente imperturbable por el estallido, simplemente esperó a que los gritos disminuyeran. Miró a Sebastián, su expresión ilegible. Como ya he dicho, señor Montoya, leeré cada palabra. Ahora, si me permite continuar. Me senté allí viendo las consecuencias de las palabras de Isabel. Esteban parecía haber tragado veneno, y Valeria temblaba de pura rabia no adulterada. Y pensé para mí mismo, esa era la Isabel que recordaba. Ella nunca olvidaba un desaire. Nunca dejaba un insulto sin respuesta. Mantenía un libro de contabilidad perfecto y detallado de cada mal que se le había hecho. E incluso en la muerte, desde el interior de un documento encuadernado en cuero, seguía siendo quirúrgicamente precisa. Todavía estaba ajustando sus cuentas. Herrera dejó que el silencio se asentara por un momento más. Luego pasó la página. La habitación se tensó. Esto era todo. Después de limpiar la basura, este era el evento principal. Artículo 7, dijo Herrera, su voz volviendo a ese tono legal neutral. A mi hijo, Sebastián Montoya. Sebastián se inclinó hacia adelante. Su respiración era superficial. Sus nudillos estaban blancos sobre la mesa. Había olvidado a sus compañeros humillados. Todo su enfoque, toda su codicia, estaba ahora centrada como un láser en el abogado. Doy y lego el ático en el barrio exclusivo de la ciudad. Un gran suspiro de alivio escapó de Sebastián. Una exhalación genuina de cuerpo completo. El color volvió a su rostro. Sonrió con suficiencia, lanzando una mirada triunfal. Primero a Esteban, luego a mí. El ático. La joya de la corona. Era suyo. Y, continuó Herrera, mi colección completa de relojes, Patek Philippe. La sonrisa de suficiencia de Sebastián se amplió hasta convertirse en una sonrisa abierta. Soltó una risa corta, como un ladrido agudo. Sí, ahora estamos hablando. Me miró, sus ojos brillando. ¿Escuchaste eso, viejo? Los Patek. Todos ellos. Herrera levantó un solo dedo, deteniendo en seco la celebración de Sebastián. Sin embargo, dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. La colección de relojes está almacenada en una caja fuerte, segura, ubicada dentro del ático. La única llave de esa caja fuerte. Herrera hizo una pausa. Miró hacia abajo al documento, luego levantó la vista, sus ojos encontrando los míos a través de la larga extensión de la mesa de caoba. La he confiado a su padre, Roberto. El silencio que siguió fue absoluto. Era tan completo que podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado. Valeria y Esteban, perdidos en sus propios momentos de humillación, giraron sus cabezas hacia mí de golpe. Sebastián simplemente miraba fijamente. Su rostro, que había estado sonrojado por la victoria, se puso pálido. Su sonrisa se disolvió. ¿Qué? Su voz era tranquila, incrédula. ¿Qué acabas de decir?, le preguntó a Herrera, su voz elevándose. La llave, señor Montoya, fue confiada a su padre. Sebastián golpeó sus manos sobre la mesa y se puso de pie, la silla raspando violentamente detrás de él. ¿De qué estás hablando? ¿Es esto una broma? ¿Una broma enferma? Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. ¿Él? No la ha visto en 20 años. Ni siquiera sabe dónde vivía. Él es un... nadie. Cada ojo en la habitación estaba sobre mí, y yo estaba tan aturdido como él. Miré fijamente a Herrera, mi mente dando vueltas. ¿Una llave?
Isabel me había dado una llave. ¿Qué significaba? ¿Era otro de sus juegos? ¿Otra forma de retorcer el cuchillo incluso desde la tumba? Yo no tenía ninguna llave. No tenía idea de qué estaban hablando. Solo me senté allí, el fantasma en el traje gris, repentinamente y muy incómodamente, el centro de atención de todos. Mi hijo estaba gritando. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia. Pero yo no estaba realmente en esa fría sala de caoba. Mientras el licenciado Herrera barajaba los papeles, el sonido del papel grueso y cremoso deslizándose contra sí mismo pareció arrastrarme a través de 20 años de ira y silencio hacia un tipo diferente de crisis. No estaba en la gran ciudad. Estaba en nuestra antigua casa en las afueras. Era el año 2005. Eran las 3 de la mañana y la casa estaba oscura, excepto por la única luz en la oficina de Isabel. La encontré allí, no llorando, sino peor. Estaba simplemente sentada, mirando fijamente una pared de hojas de cálculo, su rostro pálido y completamente inexpresivo. Se veía rota. Diseños Montoya. La compañía que era su vida, su pasión, toda su identidad. Se estaba desangrando. Estaba al borde de un colapso total y catastrófico. Se había excedido invirtiendo millones en un proyecto de resort de lujo en el Caribe. Había confiado en los socios equivocados. Todo el trato estaba construido sobre una base de permisos falsos y arena movediza. Y ahora todo se había derrumbado. Los bancos estaban reclamando sus préstamos. Sus inversores amenazaban con demandarla hasta el olvido. Se enfrentaba no solo a la bancarrota, sino a la desgracia. Recuerdo sentarme a su lado en esa oficina oscura, la pantalla de la computadora proyectando sombras fantasmales en su rostro. Se acabó, Roberto. Había susurrado con voz hueca. Todo lo que he construido, todo se ha ido. Van a quitarme la casa, van a quitarme todo. No solo tenía miedo de ser pobre. Habíamos sido pobres antes cuando empezamos. Estaba aterrorizada de ser un fracaso, de ser vista como una tonta. Todo su mundo estaba construido sobre su reputación como una empresaria brillante e infalible. Y ahora que esa reputación estaba a punto de ser ejecutada públicamente, me miró. Sus ojos usualmente tan llenos de fuego y ambición, estaban simplemente vacíos. Están hablando de negligencia criminal, dijo. Las palabras apenas audibles. Están diciendo que yo los engañé. Miré a la mujer que era mi esposa, la madre de mi hijo, la mujer brillante, exasperante y apasionada que había amado. Y supe en ese momento que se estaba ahogando, y estaba a punto de arrastrarnos a todos con ella. El recuerdo de 2005 se solidificó agudo y agonizante. Isabel sentada en su oficina completamente rota. No solo se veía rota, estaba rota. Durante una semana nuestra casa fue una tumba. Los teléfonos sonaban sin parar. Llamadas de banqueros enojados e inversores traicionados. Isabel simplemente los dejaba sonar. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo se sentaba en su oficina mirando las finanzas de la compañía en la pantalla de su computadora, viendo los números sangrar en un mar de rojo. Estaba paralizada, se estaba ahogando. Y entonces, aproximadamente una semana después de comenzar esta pesadilla viviente, una mano se extendió. No vino de un banco. No vino de un amigo o un colega de confianza. Vino de un correo electrónico encriptado enrutado a través de un servidor en el extranjero. Era una oferta para una reunión, un grupo de capital privado del que nunca había oído hablar. Decían que habían estado siguiendo a Diseños Montoya durante algún tiempo. Veían potencial. Isabel estaba demasiado ida para ir, demasiado paranoica incluso para hablar por teléfono. Era un fantasma. Me rogó que fuera yo. Todavía era su esposo, su socio en la vida, incluso si no era su socio en el negocio. Yo era el arquitecto. Entendía el lado de la construcción de su imperio mejor que nadie. Así que fui. Me reuní con ellos en una sala de conferencias estéril y desalmada en un hotel cerca del aeropuerto. Eran 3. No eran banqueros, eran jóvenes.
impecablemente vestidos con trajes oscuros e idénticos, y tenían los ojos fríos y muertos de hombres que habían visto demasiado. Eran educados, demasiado educados. Era el tipo de cortesía que se siente más amenazante que un insulto directo. Pusieron los términos sobre la mesa. Era, en la superficie, un milagro. Era asombrosamente simple. Inyectarían $100 millones en diseños Montoya, con efecto inmediato, suficiente para estabilizar el proyecto del Caribe, suficiente para pagar a los banqueros más enojados, suficiente para silenciar las demandas que amenazaban con cargos criminales. Era un rescate total. Me senté allí aturdido. ¿A cambio? Pregunté con voz cautelosa. ¿Qué quieren a cambio? El negociador principal, un hombre con un acento extranjero leve, simplemente deslizó una carpeta delgada encuadernada en cuero a través de la mesa. Somos inversores, señor. Simplemente queremos invertir en proyectos futuros. Creemos en la marca Montoya. Queremos ayudarles a construir. Llevé esa carpeta a casa. Se sentía pesada, como si estuviera hecha de plomo. Isabel, desesperada por cualquier pizca de esperanza, la abrió de golpe. Durante los primeros 10 minutos, estuvo extasiada. Se reía, lloraba, sostenía las páginas contra su pecho. Estamos salvados, Roberto, estamos salvados. Pero yo estaba leyendo la letra pequeña. Yo era arquitecto. Pasé toda mi vida leyendo contratos. Pasé mi vida mirando planos. ¿Y esto? Esto no era un rescate, era un plano para un crimen. Isabel, dije, mi voz tranquila cortando su celebración. Mira esto, los costos proyectados. Señalé el anexo, el apéndice. La parte que esperaban que no leyéramos. Detallaba los proyectos futuros que querían financiar. Una serie de rascacielos de lujo. Mira los números, dije. Están mal, están todos mal. Las proyecciones de costos. Están infladas por al menos un 40%. Ella no lo entendió al principio. Estaba demasiado cegada por el salvavidas de $100 millones. ¿Y qué? Dijo, agitando la mano. Están pagando de más. Ese es su problema, no el nuestro. No, dije. Y un pavor frío trepaba por mi columna. Así es como funciona. Ese es el punto. No es una inversión, Isabel. Es una lavadora. La sonrisa en su rostro parpadeó. ¿De qué estás hablando? Nos dan 100 millones en capital limpio ahora. Expliqué con voz plana. Salva a la compañía. Nos completa. A cambio, construimos sus proyectos futuros. Pero no les facturamos el costo real. Les facturamos el costo inflado. Les facturamos 140 millones. Pagamos a sus empresas fantasma, a sus proveedores en las islas, esos 40 millones extra. Tomamos su dinero sucio y lo hacemos limpio. Hacemos que parezcan pagos de construcción legítimos. Golpeé la página de firmas. No están invirtiendo, Isabel. Están lavando dinero. Y quieren usar tu compañía, tu nombre, como el detergente. El color desapareció de su rostro. Finalmente, entendió de verdad. Había pasado toda su vida, toda su alma, construyendo el nombre Montoya como un símbolo de lujo, calidad e integridad. Y estos hombres iban a usarlo para lavar su dinero manchado de sangre. No, susurró. No lo haré. Entonces declaramos la bancarrota, dije, declarando el hecho simple y brutal. ¡Se acabó! ¡No!, gritó ella. La palabra salió desgarrada de su garganta. Saltó, caminando por la oficina como un animal enjaulado, sus manos retorciéndose en su cabello. No, no puedo. No lo entiendes, Roberto. Me agarró la parte delantera de la camisa, sus uñas clavándose en mi pecho. Si vamos a la bancarrota, investigarán. Harán una auditoría forense. Encontrarán el desastre del Caribe. Dirán que fui negligente. Dirán que cometí fraude. Sus ojos estaban salvajes de terror. Es mejor que esto, Isabel, supliqué. Esto es una empresa criminal. Esto es la mafia, o peor. No me importa, chilló. Y luego simplemente colapsó. No se desmayó. Simplemente se derrumbó sobre la costosa alfombra persa,
su fuerza desaparecida. Ya no era una CEO, no era una constructora de imperios, era solo una mujer aterrorizada y atrapada. Roberto lloró, su voz amortiguada por la alfombra. Por favor, no puedo ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Me miró, su rostro una ruina de rímel y terror. Era una mirada que nunca había visto en ella, una mirada de desesperación absoluta e insondable. No puedo perder la compañía, susurró, su voz quebrándose. No puedo. Soy yo. Es todo lo que soy. Si pierdo Diseños Montoya, no soy nada. Solo soy... nada. Agarró mi mano, la suya helada. Y Sebastián se atragantó. ¿Qué pasa con Sebastián? Está en la universidad. Está en la cima del mundo. ¿Quieres que sea el hijo de una convicta? ¿De un fracaso en bancarrota? Será humillado. Me odiará. Nos odiará. Por favor, Roberto, tiene que haber una manera. Por favor. Estaba histérica, tenía razón. Estaba atrapada. Si rechazaba el trato, estaría arruinada y encarcelada por fraude. Si aceptaba el trato, estaría arruinada y encarcelada por lavado de dinero. Había construido su propia prisión. Me quedé allí viéndola desmoronarse. Esta mujer brillante, motivada e imposible. La mujer que había construido un imperio de la nada. La mujer que también estaba a veces tan cegada por su propia ambición, que no podía ver el borde del acantilado hasta que ya había caído. Miré los contratos sobre el escritorio. Miré los planos de los condominios falsos. Yo era arquitecto. Conocía este mundo. Sabía cómo se estructuraban estos tratos. Sabía cómo ocultar costos. Sabía cómo crear corporaciones fantasma para suministros y mano de obra. Sabía cómo construir los cortafuegos legales, cómo compartimentar un proyecto para que la suciedad no se extendiera. Podía ver un camino único, terrible y peligroso. Una forma de hacer lo que querían, pero para mantener su nombre, su firma, su rostro público, limpio. Hazlo, rogó de nuevo. Roberto, por favor, ¿qué vamos a hacer? La miré, a la mujer que había amado, a la madre de mi hijo, y tomé la decisión. La única, la elección que definiría el resto de mi vida, la elección que salvaría su compañía, y al hacerlo, me destruiría a mí. Me agaché y la puse de pie. La sostuve por los hombros. Basta, dije. Mi voz estaba tranquila. Era la calma sobrenatural de un hombre que acaba de aceptar su destino. Deja de llorar. Ve a tu habitación. Ve a dormir. Me miró, con los ojos muy abiertos y confundidos. ¿Qué? No vas a tener parte en esto, dije con voz firme. No firmarás estos papeles, no tomarás estas reuniones, no estarás en estos correos electrónicos. Te concentrarás en diseñar. Te concentrarás en salvar la cara pública de la compañía. Harás lo que mejor sabes hacer. Un pequeño destello desesperado de esperanza brilló en sus ojos llenos de lágrimas. Pero el trato, el dinero, los contratos. Me aparté de ella y caminé hacia el escritorio. Recogí la pesada carpeta encuadernada en cuero. Miré la página de firmas, la destinada a ella, la presidenta y CEO de Diseños Montoya. Déjame manejar esto, dije. Me convertí en un fantasma, mientras Isabel volvía a hacer la cara de Diseños Montoya asistiendo a galas y aprobando muestras de tela. Yo me moví a las sombras. Me convertí en el intermediario. Fui yo quien voló a Zúrich, al extranjero, a las islas. Fui yo quien se sentó en habitaciones de hotel estériles, negociando cronogramas de pago con hombres que no tenían apellidos. De vuelta en la ciudad, usé mi licencia de arquitecto, mi nombre, mi reputación para crear una serie de corporaciones fantasma. Construcciones Roberto. Gestión de proyectos Roberto. Suministros arquitectónicos Roberto. Construí un laberinto de entidades legales, un complejo cortafuegos diseñado para un propósito: evitar que la suciedad llegara a Isabel. El rescate de $100 millones llegó. Diseños Montoya se salvó. Los banqueros cobraron. Las demandas se desvanecieron.
Isabel fue celebrada en las páginas financieras como un genio que había capeado la tormenta. Y entonces comenzó la segunda parte del trato. El lavado. Fui yo quien firmó los contratos de construcción inflados. Fui yo quien aprobó las transferencias bancarias a cuentas anónimas. Fui yo quien supervisó personalmente la creación de facturas fraudulentas, certificando que millones de dólares de mármol italiano o acero alemán habían sido entregados a los sitios cuando, de hecho, no había llegado nada más que un recibo bancario. Yo era bueno en eso, aterradoramente bueno. Mi mente de arquitecto, tan acostumbrada a construir estructuras reales y sólidas, era igual de experta en construir unas falsas y huecas. Durante 2 años viví una doble vida. Era un arquitecto respetado de día y un lavador de dinero de alto riesgo de noche. Salvé su compañía, salvé su nombre, la salvé de la prisión. Pero no puedes mover tanto dinero sucio sin que alguien se dé cuenta. El FBI no vino por Isabel. Ni siquiera sabían que estaba involucrada. Vinieron por mí. Habían estado rastreando al grupo inversor durante años. Vieron el flujo de dinero hacia mis empresas fantasma. Vieron los contratos inflados. Vieron las facturas fraudulentas. Vieron mi nombre, mi firma, mi sello de aprobación de arquitecto en documentos que eran pura ficción. No derribaron la puerta. Fue tranquilo. 2 hombres de traje oscuro esperándome en mi oficina una mañana. Lo expusieron todo. Tenían las transferencias bancarias. Tenían las fotos de vigilancia de mis reuniones en el aeropuerto. Me tenían atrapado. Me ofrecieron un trato. «Díganos para quién trabaja», dijo el agente principal. «Denos la organización. Denos a la gente en el extranjero. Denos al verdadero beneficiario de este esquema». Miré el archivo sobre la mesa. Mi nombre estaba en cada página. El de Isabel no estaba en ninguna parte. Había hecho mi trabajo demasiado bien. Tenía una opción. Podía entregar a Isabel. Podía contarles toda la historia. Cómo estaba aterrorizada. Cómo me había rogado. Cómo lo había hecho todo para salvarla a ella y a nuestro hijo de la ruina. Podrían haber sido indulgentes. Podrían haber entendido. O podía asumir la culpa. Pensé en Isabel aterrorizada y rota en el suelo de la oficina. Pensé en Sebastián en la universidad con todo su futuro por delante. Un futuro construido sobre el brillante imperio de su madre. Un imperio que ahora estaba técnicamente financiado por criminales. Así que tomé la segunda opción, la que selló mi destino. «No sé de qué están hablando», les dije. Me excedí. Hice algunos malos tratos. Me descuidé con los libros. No hay organización. Fui solo yo. Tomé atajos. Estaba desesperado. Les di una confesión. Pero no la que querían. Confesé negligencia profesional, evasión de impuestos, falsificación de registros comerciales. Interpreté el papel de un arquitecto tonto y codicioso que se metió en camisa de 11 varas para proteger a Isabel de una condena por lavado de dinero. Tuve que declararme culpable de algo. Así que lo hice. No fui a prisión. Mis abogados, pagados por la compañía ahora estable de Isabel, se aseguraron de eso. Pero perdí todo lo demás. Perdí mi licencia de arquitecto. Revocada. Permanentemente. Perdí mi reputación. Mi nombre fue arrastrado por el barro. Roberto, arquitecto deshonrado. Yo era un paria. Y ahí fue cuando mi hijo Sebastián retorció el cuchillo. Tenía 22 años, regresó de la universidad y vio su oportunidad. Fue con su madre, no para consolarla, sino con ira. Él te traicionó. Sebastián le había gritado, una actuación de la que me enteré más tarde. Usó tu compañía. Malversó dinero a tus espaldas. Es un criminal. Te humilló. Me humilló a mí. Le presentó una narrativa fácil, una historia simple. En su versión, yo no era el salvador. Yo era el villano. E Isabel viendo su compañía salvada, viendo su nombre completamente limpio, y viendo mi nombre completamente destruido, tomó el camino fácil. Eligió la historia que la convertía en la víctima. Eligió la versión de la verdad de su hijo. Solicitó el divorcio.
Afirmó que era la parte perjudicada, la esposa confiada traicionada por su marido criminal y codicioso, y dejó que Sebastián, nuestro hijo, lo creyera. Dejó que el mundo entero lo creyera. Nunca dijo una palabra en mi defensa. Simplemente me dejó arder. Ese fue el precio por salvarla. La voz era tranquila, pero atravesó 20 años de memoria como un cincel afilado. Parpadeé. La oscura y desesperada oficina se disolvió, reemplazada por la caoba fría y pulida de la sala de conferencias. Mi corazón latía con fuerza. El pasado se sentía más real que el presente. Levanté la vista. El licenciado Herrera me estaba mirando, su expresión neutral. Pero todos los demás me miraban fijamente. Esteban, el asesor financiero, tenía una mirada de cálculo codicioso en sus ojos. Valeria, la novia, me miraba como si fuera la primera vez, un destello de curiosidad en su expresión por lo demás vacía. Y Sebastián, mi hijo, me miraba con una intensidad que era casi aterradora. Su rostro era una nube de tormenta de sospecha y rabia. Las venas de su cuello sobresalían. La llave, escupió, su voz baja y peligrosa. ¿Dónde está? ¿Qué te dio ella? Estaba convencido de que esto era un plan, un último truco amargo jugado por su madre conmigo como su cómplice dispuesto. Veía conspiración en cada sombra. Miré de su rostro furioso al tranquilo de Herrera, buscando una respuesta. Pero no había ninguna. Mi mente estaba en blanco total. Las últimas 2 décadas habían sido una vida tranquila de virutas de madera y soledad. Una llave para una caja fuerte llena de relojes. Era absurdo. Era un detalle de una vida que ya no era la mía. Se sentía como una línea del guión de otra persona. Miré de nuevo a mi hijo. Toda su herencia de $160 millones en su mente ahora estaba siendo retenida por mí. El fantasma que había convocado aquí para su propia diversión. Negué con la cabeza, no en desafío, sino en genuino desconcierto. No sé de qué estás hablando, dije. Y era la verdad absoluta. Mi no sé quedó suspendido en el aire, un hecho simple y sin adornos. Sebastián me miró fijamente, su rostro un lienzo de pura incredulidad, que rápidamente se cuajó en rabia despectiva. Estaba procesando esta nueva variable, esta complicación imposible. Era un toro que había sido aturdido momentáneamente. Pero solo duró un segundo. Soltó una risa gutural y áspera. Era un sonido forzado, una actuación destinada a señalar que todavía tenía el control, que todo esto era solo una molestia menor y absurda. No importa, espetó, agitando la mano con desdén como si espantara una mosca. Una llave. ¿Crees que me importa una llave? ¿Crees que voy a ir a una búsqueda del tesoro con él? Se rió de nuevo, más fuerte esta vez. Haré que un cerrajero taladre esa caja fuerte antes del almuerzo. Es irrelevante, un juego sentimental sin sentido de una mujer moribunda. Se volvió a sentar, pero no estaba relajado. Estaba enrollado como un resorte demasiado apretado. Señaló con un dedo cuidado y tembloroso al licenciado Herrera. Basta, de estos juegos. Puntuó cada palabra. Basta de los sirvientes, basta de las mariposas y basta de las llaves. Vaya al grano, Herrera. El evento principal, los activos. Los 160 millones. Lea la parte donde todo viene a mí. Léalo. Ahora. Herrera miró a mi hijo por encima de sus gafas de lectura. No mostró miedo. No mostró molestia. Simplemente dejó que la orden de Sebastián quedara suspendida en el aire, dejando que su propia arrogancia la sofocara en el pesado silencio. Luego, con esa misma calma metódica exasperante, se ajustó las gafas, tomó un pequeño sorbo deliberado de agua de un vaso de cristal y pasó la página. El sonido del papel grueso y cremoso al girar fue como un trueno en la tensa habitación. Era el sonido de un juez pasando a la página final de un veredicto. Estaba saboreando esto. Estaba siguiendo el guión de Isabel al pie de la letra. Por supuesto, dijo Herrera, su voz volviendo a ese tono plano y neutral. Ahora procederemos al artículo 8, la disposición del patrimonio primario.
el residuo de toda propiedad real y personal donde sea que se encuentre. Esto era todo. El aire en la habitación era tan espeso que sentía que apenas podía respirar. Sebastián se inclinaba tanto hacia adelante que casi estaba fuera de su silla, todo su cuerpo un solo músculo tenso de codicia. Incluso Esteban y Valeria, a pesar de su humillación pública, miraban con atención absorta y desesperada. Este era el momento que haría que sus propias pequeñas humillaciones valieran la pena. Herrera leyó de la página. Con respecto a todos los activos líquidos restantes, acciones, bonos, propiedades e interés mayoritario en Diseños Montoya. S.A. se detuvo. Deliberadamente hizo una pausa, mirando hacia abajo a la página como si releyera una cláusula compleja e inesperada. Estaba alargando el momento. Era un maestro del espectáculo. «Vamos». Sebastián susurró, su voz un siseo bajo. «Vamos». Herrera se aclaró la garganta. «Decreto lo siguiente. Primero, a mi exesposo Roberto». Mi cabeza se levantó de golpe. «¿Yo? ¿Qué era esto?» Un sonido como un jadeo estrangulado salió de Sebastián. Inhaló tan bruscamente que sonó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro, que había estado pálido por la anticipación, se puso rígido. Sus ojos se estrecharon en pequeñas rendijas de puro odio no adulterado, y estaban fijos como un láser en mí. No estaba respirando, solo estaba esperando. Era una bomba, y su mecha acababa de encenderse. Podía ver los músculos de su mandíbula apretándose y aflojándose, rechinando sus costosos dientes. ¿Qué demonios estaba haciendo ella? ¿Era esta su crueldad final? ¿Darme alguna suma pequeña e insultante, unos pocos miles de dólares solo para restregárselo en la cara una última vez antes de darle a él el resto? Herrera continuó con su voz perfecta, sin traicionar ni un destello del drama que estaba desatando. A mi exesposo, Roberto, doy y lego la suma de $15. $15. Las palabras simplemente quedaron allí. No fue un insulto. Fue una ejecución pública. Era una broma mezquina, cruel y profundamente infantil. Pero Herrera no había terminado. Leyó la parte final de la cláusula, la parte que retorcía el cuchillo y lo bloqueaba en su lugar. $15, en moneda estadounidense para ser pagados en efectivo. Esto es para cubrir el costo del viaje en autobús de regreso a donde sea que vino. Un viaje que mi hijo Sebastián seguramente será tan amable de sugerirle. Comenzó como un resoplido, un sonido ahogado e incrédulo. Luego, la presa de su autocontrol no solo se rompió, se evaporó. Una risa enorme, rugiente, como un rebuzno, brotó del pecho de Sebastián. No era un sonido de humor. Era un sonido de triunfo puro y no adulterado. Era un sonido de tal alegría profunda y maligna que hacía que el aire en la habitación fría se sintiera enfermo. Se levantó de un salto de su silla, su cuerpo temblando con la fuerza de su risa. Me señaló, su dedo temblando, su rostro volviéndose de un carmesí oscuro y manchado. Estaba llorando lágrimas reales de alegría maliciosa corriendo por sus mejillas. $15, rugió. Las palabras rebotaron en las paredes. $15. Se dobló, golpeando su mano sobre la invaluable mesa de caoba. Oh, Dios mío, $15. Esteban, quien había estado sentado en un silencio aturdido y humillado, ahora parecía captar la nueva corriente. Vio su camino de regreso a las buenas gracias de su patrón. Una sonrisa lenta y enfermiza se extendió por su rostro. Increíble, Sebastián. Simplemente increíble. Valeria, captando la idea, soltó un chillido agudo y adulador de risa. $15 para un autobús. Oh, Sebastián, ella era divertidísima, ¿no es cierto? Sebastián aulló, enderezándose, limpiándose una lágrima de su ojo. Era un artista, y finalmente tenía a su audiencia de vuelta. Miró a sus dos compañeros, su pecho hinchado de victoria. Ella siempre tuvo un sentido del humor retorcido. Siempre. Había ganado. En su mente, el juego había terminado.
Los insultos a sus amigos eran solo aperitivos. La confusión con la llave era una tangente sin sentido. Este era el remate. Este era el momento que había estado esperando. Había sido declarado pública, legal y financieramente el vencedor. Y yo había sido declarado pública, legal y financieramente nada. Menos que nada. Una broma de $15. Su risa finalmente disminuyó, reduciéndose a una risita baja y engreída. Se ajustó los puños de su traje, un gesto de absoluto control restaurado. Era el rey de nuevo. Volvió su mirada hacia mí, y todo rastro de humor se desvaneció, reemplazado por una satisfacción fría y reptiliana. Una sonrisa oscura y malvada jugaba en sus labios. Bueno, dijo, su voz goteando falsa lástima. Supongo que eso es todo. Caminó alrededor de la mesa, un depredador rodeando a su presa, y se detuvo a solo unos metros de mí. Me miró de arriba abajo, sus ojos llenos de un asco tan profundo, que era casi tangible. Se acabó, viejo. La escuchaste. $15. Metió la mano en su bolsillo, el de su traje de $10,000, y sacó una billetera delgada de piel de cocodrilo. Hizo un espectáculo al abrirla, sus movimientos lentos y deliberados. ¿Sabes qué?, dijo. Su voz una mueca baja y confidencial. 15 es un poco insultante. Ten. Sacó un billete de $20 y lo tiró sobre la mesa frente a mí. El billete patinó sobre la madera pulida y se detuvo justo frente a mis manos. Ahí tienes, 20. No digas que nunca te di nada. Y me miró fijamente, retándome a reaccionar, retándome a gritar, a llorar, a alcanzar el dinero. No hice ninguna de esas cosas. Simplemente me senté allí. Miré el billete de $20. Miré su rostro engreído y victorioso. Y yo esperé. No me sentí humillado. No sentí enojo. Ni siquiera sentí tristeza. Solo sentí una profunda sensación de anticipación. Porque conocía a Isabel. Y estaba observando al licenciado Herrera. Y Herrera no se movía. Estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su rostro una máscara neutral perfecta. Sus manos descansando sobre el documento. Estaba dejando que la actuación se desarrollara. Este no era el final. Este era el intermedio. Mi quietud, mi absoluta falta de reacción, enfureció a Sebastián más que cualquier estallido. Su sonrisa vaciló. ¿Qué pasa, viejo?, se burló. ¿Te comió la lengua el gato? Se mofó. Como sea. Está hecho. Es todo mío. Finalmente. Puedes largarte de aquí ahora. Vuelve a tu cobertizo de acerrín o cualquier agujero del que hayas salido. Y no olvides tu dinero para el autobús. Me dio la espalda, un acto final de despido. Caminó de regreso a su silla, palmeando a Esteban en el hombro. Bien. Al restaurante. Tenemos mucho champán que beber. Agarró la chaqueta de su traje, listo para irse, listo para comenzar su nueva vida. Sebastián tenía la chaqueta a medio poner. Estaba radiante, palmeando a Esteban en la espalda tan fuerte que era casi un golpe. «Bien», dijo con voz fuerte y retumbante. «Perse. Oye, voy a comprar toda la lista de champán». «Herrera», llamó por encima del hombro, sin siquiera mirar al abogado. «Solo haz que tu chica envíe los papeles a mi oficina para que los firme». «Terminé aquí». Se volvió para irse, un rey partiendo de su propia coronación. «¿Señor Montoya?» La voz cortó el aire como una lámina de hielo. No era fuerte, pero tenía un núcleo de acero absoluto. Detuvo a todos. Detuvo a Sebastián en seco. Su chaqueta a medio poner, un pie ya girado hacia la puerta. Se volvió, su rostro triunfante y risueño endureciéndose lentamente. ¿Qué? El licenciado Herrera todavía estaba sentado. No se había movido ni una pulgada. Estaba mirando a Sebastián, y su expresión ya no era neutral. Era fría. «Por favor, siéntese». La sonrisa en el rostro de Sebastián no solo se desvaneció. Fue borrada como si fuera con disolvente. La sangre desapareció de su rostro, dejando las manchas rojas de su risa luciendo como quemaduras.
¿Qué dijiste? Susurró con voz repentinamente ronca. Dije. Herrera repitió su voz peligrosamente tranquila. Siéntese. No he terminado de leer. Terminado. La voz de Sebastián se quebró. ¿De qué estás hablando? Lo leíste. $15. La broma. Se acabó. Terminaste. Herrera, con el movimiento lento y deliberado de un hombre revelando la carta ganadora, se agachó hacia su maletín, que estaba en el suelo a su lado. No tocó el testamento encuadernado en cuero que ya estaba sobre la mesa. Sacó una segunda carpeta, más delgada. Era de color manila simple, pero estaba sellada con un grueso sello de cera roja. Parecía importante. Eso, dijo Herrera tocando la gran carpeta de cuero sobre la mesa. Fue la conclusión de la última voluntad y testamento original. Luego colocó la nueva carpeta sobre la mesa. Esto, dijo. Su voz bajando es un codicilo, un apéndice legalmente vinculante. Miró directamente a Sebastián, sus ojos sin parpadear. Fue firmado, testificado y notariado hace 3 semanas. Una semana antes del derrame cerebral de su madre. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se hundiera. ¿Y su cláusula principal? Dijo, sus ojos moviéndose hacia mí por solo una fracción de segundo. Establece explícitamente que reemplaza y sustituye todos los artículos anteriores relacionados con la disposición del patrimonio primario. Sebastián no solo se sentó, se derrumbó en su silla, su cuerpo moviéndose como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su rostro era una máscara de shock blanco ceroso. El rojo triunfante y manchado había desaparecido. Se veía pequeño. Esteban y Valeria estaban completamente congelados. Miraban el nuevo documento sellado en rojo sobre la mesa como si fuera una bomba. Herrera rompió el sello con un cuchillo pequeño y afilado. Desdobló la única hoja de papel en el interior, que estaba adjunta a varios otros documentos más gruesos. Se volvió a poner las gafas de lectura. Esto, dijo, y su voz ya no era neutral. Es una carta de su madre dirigida a usted, Sebastián, pero con la instrucción legal de que sea leída en voz alta aquí hoy, en presencia de todas las partes. Y su contenido forma la base del nuevo artículo 8. Comenzó a leer, y ya no era su voz. Las palabras eran pura Isabel, sin cortes. Para mi hijo, Sebastián. Herrera hizo una pausa. Luego continuó. Te escribo esto porque finalmente he terminado de ser una cobarde. Durante 20 años te he dejado creer una mentira que creé, una mentira que alimenté, una mentira que permití que destruyera a un buen hombre, tu padre. ¿Qué? Susurró Sebastián. Fue un sonido seco y rasposo. La historia con la que creciste, leyó Herrera. La historia de tu padre criminal e intrigante que me traicionó y malversó de la compañía. Es una completa fabricación, lo opuesto a la verdad. ¡No! La voz de Sebastián fue un chillido repentino y estrangulado. Se abalanzó hasta la mitad de la mesa, sus ojos salvajes. Ella estaba enferma, estaba senil. Esa no es ella. Esto es falso. Él me señaló. Él llegó a ella. Él la manipuló. Esto es una estafa. Se volvió hacia su abogado, Esteban, sus ojos suplicantes. Esteban, dile, esto es inadmisible. Ella no era competente. Impugnaremos esto. Destrozaremos esto. Herrera, luciendo profundamente aburrido, levantó una mano para detener la diatriba. Levantó lentamente uno de los otros documentos que habían estado en la carpeta sellada. Sobre ese tema, dijo Herrera, su voz cortando el pánico de Sebastián. Adjunto a este codicilo, hay una evaluación psiquiátrica y cognitiva completa de 40 páginas de su madre, realizada por un panel de 3 neurólogos y psiquiatras independientes certificados. Se realizó a petición de ella 72 horas antes de que se firmara este documento. Resumiré sus hallazgos para usted. Miró directamente a Sebastián, sus ojos como hielo. En su opinión experta, unánime y legalmente vinculante, su madre estaba, y cito, enteramente lúcida.
en pleno dominio de sus facultades, y poseía una agudeza mental que de hecho era superior al 99% de los individuos en su grupo de edad. Dejó caer el informe sobre la mesa con un golpe pesado. Ella no estaba loca, señor Montoya. Ella estaba, como declara aquí, finalmente harta. Ahora, si me permite continuar, Sebastián se hundió de nuevo, con la boca abierta haciendo pequeños sonidos de deglución. Se había quedado sin jugadas, se había quedado sin aire. Herrera volvió a la carta de Isabel. Su voz se convirtió una vez más en el recipiente de su confesión. La verdad, Sebastián, es esta. Hace 20 años, Diseños Montoya estaba al borde del fracaso total y catastrófico. Yo había tomado una serie de decisiones terribles e imprudentes. Me había excedido. Había confiado en las personas equivocadas. Me enfrentaba no solo a la bancarrota, sino a cargos criminales por fraude y negligencia. Iba a perderlo todo. La casa, la compañía, mi nombre. Iba a ir a prisión. Cerré los ojos. Estaba de vuelta allí, en esa oficina oscura, ella en el suelo llorando, rogando. Sentí el viejo peso frío de esa noche asentarse sobre mí. Nos dieron una salida, leyó Herrera. Un trato con un grupo de inversores dudosos. Un trato que salvaría a la compañía, pero que requeriría que laváramos su dinero a través de sus operaciones. Estaba atrapada. Si decía que no, iba a prisión por fraude. Si decía que sí, eventualmente iría a prisión por lavado de dinero. Fui una cobarde. Colapsé. Estaba lista para dejar que el mundo entero ardiera. Y entonces, tu padre intervino. Escuché un pequeño sonido ahogado a mi izquierda. Era Sebastián. Estaba negando con la cabeza, sus manos sobre sus oídos como si pudiera bloquear las palabras. Tu padre, el hombre al que has pasado 20 años llamando criminal, tomó una decisión para protegerme, para protegerte a ti. Aceptó el trato. Puso su propio nombre, su propia carrera, su propia licencia en juego. Creó las empresas fantasma, asistió a las reuniones oscuras, manejó las transferencias bancarias. Hizo el trabajo sucio para que mi nombre, el nombre Montoya, pudiera permanecer limpio. La voz de Herrera era implacable. Canalizó todo el riesgo hacia sí mismo. Construyó un cortafuegos legal a mi alrededor de la compañía, y se paró en el fuego. Y cuando el FBI finalmente vino, vinieron por él. Porque eso es exactamente lo que él había planeado. Él confesó, Sebastián. Confesó crímenes que no cometió. Negligencia, fraude. Para encubrir el verdadero crimen, el lavado de dinero del que yo era responsable. Perdió su licencia, perdió su reputación, perdió toda su carrera, lo hizo, para salvarme, para salvar la compañía que ahora reclamas tan arrogantemente como tuya. ¿Y qué hice yo? Leyó Herrera, su voz bajando. ¿Qué hice yo como recompensa por este sacrificio? Te escuché a ti, escuché tu veneno, me dijiste que era un criminal, me dijiste que nos había humillado, y yo, en mi vergüenza y en mi cobardía, estuve de acuerdo. Dejé que esa fuera la historia. Me divorcié de él. Lo abandoné. Dejé que tú, nuestro hijo, lo trataras como basura. Porque estaba aterrorizada de que si alguna vez supieras la verdad, me mirarías con el mismo desprecio que tenías por él. Fui una cobarde, Sebastián. Y dejé que te convirtieras en esto. Este cascarón de hombre codicioso, arrogante y vacío, que se burla de la misma persona que sacrificó todo para que pudieras tener esta vida. La fortuna de $160 millones que estabas tan ansioso por reclamar. Existe por una razón y solo por una razón. Existe porque tu padre, Roberto, la salvó. El silencio en la habitación era absoluto. Era un vacío pesado y sofocante. La voz de Herrera leyendo las últimas palabras de Isabel era lo único que existía. Ya no era solo un abogado. Era el recipiente de una confesión que estaba reescribiendo 20 años de historia en tiempo real. Sebastián estaba completamente inmóvil. Ya no estaba negando con la cabeza.
No se tapaba los oídos. Solo miraba fijamente. Miraba fijamente la superficie pulida y vacía de la mesa. Su rostro una máscara de blanco ceroso, como un cadáver. Parecía un hombre al que le habían dicho que el mundo se acababa y él era el único que no lo sabía. Herrera continuó con voz firme, implacable. Tu padre, leyó, no es un criminal, no es un fracaso, es un héroe. El tipo de hombre que hace un sacrificio tan profundo, tan completo, que personas como tú y yo ni siquiera podemos comprenderlo. Quemó su propia vida hasta los cimientos para mantenernos calientes. Y yo dejé que lo trataras como basura. Te animé a tratarlo como basura. Usé tu desprecio por él como un escudo para ocultar mi propia vergüenza. Cada vez que te burlabas de él, cada vez que lo llamabas viejo acabado, era una piedra más en el muro que construí para protegerme de la verdad. La verdad de que yo era la débil, que yo era el fracaso, que yo era la que había traicionado a esta familia. Mis manos temblaban. Las entrelacé sobre la mesa, mis nudillos blancos. Podía sentir el picor caliente de las lágrimas detrás de mis ojos. Un sentimiento que no había experimentado en décadas. No era tristeza, era validación. Una validación terrible, dolorosa, con 20 años de retraso. La voz de Herrera siguió adelante, cada palabra un golpe de martillo desmantelando toda la base de la vida de mi hijo. Esta fortuna de $160 millones, leyó. Este imperio que has estado esperando heredar, como un príncipe mimado, no existe gracias a ti. Ni siquiera existe gracias a mí. Existe en su totalidad gracias a Roberto. Tú, Sebastián, las palabras de Isabel, eran ahora un asalto directo y brutal. Nunca has trabajado un día real en tu vida. Nunca has construido nada. Nunca has sacrificado nada. Eres solo un parásito, una criatura de apetito. No has hecho nada más que gastar dinero que no ganaste. Todo mientras juzgabas al único hombre que realmente lo ganó para ti. Eres un consumidor viviendo de las sobras de su honor. Las palabras aterrizaron. Las vi aterrizar. Sebastián hizo un sonido. Fue un ruido animal pequeño y roto. Un sonido desde lo profundo de su pecho. No, susurró a la mesa. No, ella no lo hizo. Ella me amaba, ella lo sabría. Ya no era desafiante, no estaba enojado, solo estaba vacío. Toda la narrativa de su vida, su madre brillante e infalible, su padre criminal e inútil, su propio estatus como el heredero legítimo, había sido total, completa e irrevocablemente incinerada en el espacio de 5 minutos. Lenta y mecánicamente se desplomó en su silla. No solo se reclinó, se arrugó. Su traje de $10,000, su armadura de arrogancia, de repente parecía 2 tallas demasiado grande para él. Parecía un niño perdido, roto y aterrorizado. No, susurró de nuevo, su voz quebrándose. Es una mentira. Ella no lo haría. Herrera levantó la vista de la página, sus ojos fríos. Lo hizo, señor Montoya. Y lo hizo notarizar todo. Pasó la página, y ahora, la conclusión. La habitación ya no era solo una sala de conferencias, era un tribunal, era un confesionario, era una tumba. Y ahora era un escenario para el acto final. Sebastián era un cascarón vacío desplomado en su costoso traje. Miraba la mesa, pero sabía que no veía la madera pulida. Estaba viendo la mentira de 20 años de su vida, ahora expuesta a la dura luz fluorescente. Esteban y Valeria estaban congelados, sus propias ambiciones mezquinas completamente irrelevantes. Eran solo daños colaterales en una guerra que ni siquiera sabían que se estaba librando. La voz del licenciado Herrera, que había llevado el peso de la confesión de Isabel, ahora cambió. Se volvió más dura, más formal. Este era el juicio. Esta era la palabra legal y vinculante final. Pasó la última página del codicilo. La carta de su madre, dijo, mirando directamente a Sebastián, sirve como el preámbulo legal y moral para este.
El artículo final y vinculante de su última voluntad y testamento. Reemplaza todo lo que vino antes. Este es el artículo 8, la disposición final. Se aclaró la garganta. Comenzó a leer. Por lo tanto, leyó las últimas palabras de Isabel. Habiendo declarado la verdad sin adornos, y en un esfuerzo por corregir, en la medida en que el dinero pueda, una traición que nunca podrá deshacerse. Hizo una pausa. Sus ojos escanearon la habitación, asegurándose de tener la atención absoluta e indivisa de cada alma presente. La tenía. El silencio era tan completo que podía escuchar el pequeño zumbido mecánico del reloj en la pared. Por la presente decreto, como mi último deseo y testamento vinculante, continuó con voz firme. Toda mi propiedad real y personal, donde sea que se encuentre, todas mis acciones, bonos y activos líquidos, mi colección de arte, mis tenencias privadas y, lo más importante, mi interés mayoritario total y libre de gravámenes del 100% en Diseños Montoya S.A. y todas sus subsidiarias. Un patrimonio con un valor estimado actual de $160 millones. Leyó la lista de activos como un juez leyendo una sentencia de muerte. No era un premio, era un peso, un imperio, una carga imposible. Sebastián no se movió, no respiró. Era una estatua de un hombre, su piel del color de la ceniza. Todo esto, leyó Herrera. Doy y lego. Se detuvo y levantó la vista. No miró a Sebastián, no miró a Esteban ni a Valeria. Sus ojos, claros y firmes detrás de sus gafas, se movieron a través de la larga y pulida mesa. Y me encontraron. Sostuvo mi mirada. En ese segundo de silencio, toda mi vida pareció pender de un hilo, mi taller, mi aserrín, mi paz tranquila y solitaria. No estaba pensando en dinero. No estaba pensando en la victoria. Estaba pensando, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué juego final, terrible y complicado era este? Todavía estaba tambaleándome por la confesión, por la validación que me habían robado durante 2 décadas. El dinero, el imperio, era una complicación que ni siquiera podía procesar. Era un idioma diferente. Herrera volvió a mirar la página. Doy y lego a mi exesposo, Roberto. Las palabras no aterrizaron, simplemente quedaron suspendidas en el aire. Roberto. ¿Yo? El hombre del traje de 20 años. El hombre que había sido convocado aquí para una ejecución pública. Escuché un sonido. Un sonido pequeño, húmedo y jadeante. Era Sebastián. Pero no podía mirarlo. No podía moverme. Se sentía como si hubieran quitado el techo del edificio, y todo el peso aplastante del cielo de la gran ciudad estuviera presionando sobre mis hombros. $160 millones. Diseños Montoya. No era un regalo, era una cadena perpetua. Era una cadena. Era su forma de sacarme de mi oscura tranquilidad, de vuelta al mundo de vidrio y acero y contratos y mentiras del que había huido. Podía sentir mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado en mi pecho. Pum, pum, pum. Herrera, bendito sea, no dejó que el momento se alargara. No dejó que nadie reaccionara. Sabía que las siguientes palabras eran las más importantes. Sabía que el dinero era solo una herramienta. La razón era la carga útil. Continuó leyendo con voz firme, proyectándose en el silencio aturdido y muerto de la habitación. Dejó esto, leyó, no como un regalo, sino como un pago, como una compensación largamente atrasada y totalmente inadecuada por la carrera que permití que fuera destruida, por el honor que permití que fuera robado, y por la familia que yo, en mi cobardía, permití que se rompiera. Y eso fue cuando me golpeó. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la razón. Era su confesión final, escrita y legalmente vinculante. Era su disculpa. Era ella desde más allá de la tumba devolviéndome mi nombre, devolviéndome mi honor. No solo me estaba dando su compañía, le estaba diciendo al mundo que debería haber sido mía todo el tiempo, que yo era quien la había salvado. Miré mis manos ásperas y callosas de carpintero.
Descansaban sobre la madera pulida y perfecta, las manos de un hombre que construía cosas. Y ahora era el dueño de un imperio que nunca había querido. Un pequeño sonido, un gemido vino del otro lado de la mesa. Era Sebastián. Ya no era un monstruo, no era un rey, era solo un niño. Era solo un niño de 42 años cuya vida entera acababa de revelarse como una mentira que su madre le había contado y una mentira que su padre había pagado. Esteban y Valeria ya eran fantasmas. Sus rostros estaban en blanco, sus mentes incapaces de procesar esta realidad. Habían enganchado sus vagones a una estrella fugaz y ahora eran simplemente irrelevantes. Miré a Herrera. Me estaba observando, estaba esperando. 160 millones de dólares. La compañía, el ático, los relojes. Isabel, mi esposa brillante, imposible y destructiva. Incluso en la muerte tenía que tener la última palabra. Tenía que controlar toda la narrativa. Me había exonerado, me había completado. Pero al hacerlo, me había encadenado a su legado para siempre. Me había dado todo, y en cierto modo, me había quitado todo de nuevo. Mi vida simple había terminado. Mi hijo, Sebastián, era una ruina. Era un edificio que había sido implosionado. Se sentó allí, con la boca entreabierta, los ojos en blanco y desenfocados, todavía tratando de procesar el hecho de que el universo entero de 160 millones de dólares, que pensaba que estaba heredando, acababa de desvanecerse. Desvanecido y entregado a mí, el hombre al que despreciaba más que a nadie en la tierra. Respiraba con jadeos cortos y superficiales como un hombre que se ahoga. Esteban y Valeria estaban completamente a la deriva. Su gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner huevos, había explotado. Podía ver el pánico en los ojos de Esteban, los engranajes en su cerebro de rata girando, tratando de encontrar un nuevo ángulo, una nueva estafa, y sin encontrar nada. Valeria estaba simplemente blanca. Su máscara de maquillaje parecía una cáscara de porcelana y se estaba agrietando. Herrera, el ejecutor de este testamento devastador, no había terminado. Todavía sostenía el codicilo. Había un último asunto pendiente. Y finalmente, dijo Herrera con su voz tan implacable como el mazo de un juez, llegamos al legado final. Miró a mi hijo, y para mi hijo Sebastián Montoya, al sonido de su nombre, un pequeño y patético destello de... Algo chispeó en los ojos muertos de Sebastián. No era esperanza, era más primitivo que eso. Era el instinto animal desesperado de no quedarse con absolutamente nada. Lenta y dolorosamente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y huecos, fijos en Herrera. Esperaba... ¿qué? ¿1 millón? ¿Un fondo fiduciario? ¿Una asignación? ¿Alguna pequeña sobra de la mesa que pensaba que había sido puesta para él? El licenciado Herrera lo miró. No había lástima en su mirada. No había emoción en absoluto. Era solo la ejecución fría y final de su deber. Para mi hijo Sebastián, leyó, quien ya ha recibido la fortuna de toda una vida, tanto en el dinero que gastó tan libremente como en los sacrificios que nunca reconoció. Le dejo solo una cosa. Herrera hizo una pausa. Miró este papel, luego de vuelta a Sebastián. Le dejo, precisamente lo que él tan reflexiva y públicamente ofreció a su padre. Sentí que se me cortaba la respiración. No. La mirada confundida y rota de Sebastián se movió hacia mí, luego de vuelta a Herrera. No entendía. No podía hacer la conexión. Su mente estaba demasiado destrozada. Yo no... tartamudeó. ¿Qué? El licenciado Herrera no respondió. En cambio, con un movimiento lento y deliberado, se estiró hacia el costado de su escritorio. Abrió un solo cajón. Su mano entró y emergió sosteniendo un artículo. Un cheque. Un solo cheque de caja certificado por el banco. El licenciado Herrera, en nombre del patrimonio, dijo, estaba autorizado para preparar esto de acuerdo con los deseos de su madre. Lo sostuvo por un momento. Luego lo colocó sobre la mesa de caoba pulida.
Lo deslizó a través de la vasta extensión de madera, patinó, haciendo un pequeño sonido susurrante, y se detuvo directamente frente a Sebastián. $15, dijo Herrera. Su voz era plana, final. Su herencia, señor Montoya, como especificó su madre, para su pasaje de autobús. Esteban, el tiburón, el asesor financiero, no dijo nada. No hizo ningún sonido. Simplemente se puso de pie. Silenciosa y suavemente, empujó su silla. No miró a Sebastián. No me miró a mí. Simplemente se evaporó. Recogió su propio maletín y salió rápida y silenciosamente de la sala de conferencias. Se había ido. Valeria, por otro lado, no guardó silencio. Miró el cheque. Miró la cara rota y patética de Sebastián. Y su expresión, que había sido de shock, se cuajó en algo más. Era puro asco no adulterado. La repulsión de un depredador por una pareja que de repente se había vuelto débil. El hombre al que se había unido, la fuente de los bolsos y la vida de lujo era nada. Era un hombre de $15. ¿Tú? Siseó. Su voz baja y llena de veneno. Eres patético. Se puso de pie, agarró su propio bolso caro, el real, y sin una sola mirada atrás, ella también salió de la zona de la habitación. El clic-clac de sus tacones altos en el piso de mármol afuera fue el único sonido. Y entonces quedaron 3. El cheque. El cheque de $15. Estaba en la madera pulida, un monumento final y brutal a la arrogancia de mi hijo. Sebastián lo miró fijamente. Su respiración, que había sido superficial y jadeante, simplemente se detuvo. Durante 5 segundos completos, estuvo completamente inmóvil. Era una estatua de la ruina. Podía ver los pequeños músculos de su mejilla contrayéndose, la única señal de vida. Y entonces, explotó. No fue una palabra. Fue un grito, un rugido primitivo y gutural de tal rabia pura y sin diluir, que se sintió como un golpe físico. Era el sonido de un hombre que no solo había perdido todo, sino que acababa de darse cuenta en un instante horrible que él no era nada. ¡No! Sus brazos volaron, barriendo la mesa, vasos, libretas, la pesada jarra de agua. Todo salió volando. El cristal se hizo añicos contra la pared de caoba. «¡Te voy a demandar!», chilló, su voz rompiéndose, saliva volando de sus labios. No estaba hablando con Herrera. Estaba gritando al universo, a su madre muerta. «Los demandaré a todos. Estaba loca. Estaba senil. Lo probaré. Lo quemaré todo hasta los cimientos». Giró sus movimientos, espasmódicos y descoordinados, sus ojos salvajes e inyectados en sangre. Y entonces su mirada aterrizó en mí. Toda su rabia, toda su humillación, todo su dolor se centró en un solo punto ardiente de odio. «Tú», bramó. «Esto fuiste tú. Tú hiciste esto. Llegaste a ella. La manipulaste. ¡Tú! ¡Ladrón!». Y con eso se abalanzó. No solo caminó. Se lanzó a través de la habitación, su silla estrellándose contra el suelo detrás de él. Ya no era un hombre de negocios. Era solo un animal, ciego de furia. Sus manos estaban curvadas en garras y venía directo a mi garganta. Ni siquiera tuve tiempo de pararme. Solo me preparé, pero Herrera fue más rápido. Su mano, que había estado descansando tranquilamente sobre el escritorio, se movió a la velocidad del rayo hacia un pequeño botón negro de intercomunicador. Lo presionó. Una vez. Antes de que Sebastián pudiera siquiera llegar a la mitad de la mesa masiva, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. No uno, sino 2 guardias de seguridad llenaron la entrada. Estos no eran del tipo de policía de centro comercial. Eran hombres construidos como refrigeradores, profesionales en trajes oscuros con auriculares, el tipo de hombres que protegen a multimillonarios y presidentes. Sebastián, cegado por su propia rabia, ni siquiera los vio hasta que lo tuvieron. Un guardia agarró su brazo izquierdo, el otro agarró su derecho. Lo giraron, la chaqueta de su traje de $1000 rasgándose en la costura,
y le inmovilizaron los brazos detrás de la espalda con una eficiencia brutal y practicada. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó, su voz una mezcla patética de furia y pánico. Luchó debatiéndose contra su agarre, pero era como una mosca luchando contra el acero. El licenciado Herrera se puso de pie lentamente. Miró los restos de su sala de conferencias. Miró al hombre que luchaba, lloraba y gritaba cautivo por su seguridad. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. «Sáquenlo», dijo con voz plana y fría. «No pueden hacerme esto», chilló Sebastián mientras comenzaban a arrastrarlo hacia atrás, fuera de la habitación. «Soy Sebastián Montoya. Soy dueño de este edificio. Tendré sus trabajos. Voy a... Y señor Montoya», agregó Herrera, su voz cortando la rabieta. Sebastián se congeló, su cabeza girando, sus ojos todavía salvajes. Herrera señaló el pequeño cheque blanco que aún descansaba inocentemente sobre la mesa. «No olvide su herencia», eso lo rompió. El último fragmento de su cordura se rompió. Comenzó a maldecir. Maldijo a Herrera, maldijo a su madre, pero sobre todo, me maldijo a mí. «Te voy a matar, viejo. ¿Me escuchas? Te voy a matar». Seguía gritando, seguía luchando mientras lo arrastraban al pasillo y hacia los ascensores, sus zapatos caros raspando patéticamente en el piso de mármol. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe, y él desapareció. Las pesadas puertas de roble hicieron clic al cerrarse. El silencio que se apresuró a llenar el vacío de la rabia de Sebastián fue profundo. Era una quietud espesa y pesada rota solo por el sonido de mi propia respiración y el aullido distante y amortiguado de una sirena en la ciudad muy abajo. La adrenalina que me había mantenido erguido, el shock de la última hora, todo se drenó de una vez. Me sentí cansado de una manera que llegaba hasta los huesos. 20 años de agotamiento parecieron caer sobre mí de una vez. Me desplomé en mi silla, la vieja lana de mi traje de repente sintiéndose pesada como una armadura. Solo quedábamos dos. Yo, el hombre que ahora poseía todo, y el licenciado Herrera, el hombre que había entregado el veredicto. Miré el caos. La silla volcada, el vidrio roto, el billete de $20 que Sebastián me había tirado todavía sentado en la mesa junto al cheque de $15. Miré a Herrera. Estaba ordenando tranquilamente los documentos, su rostro una vez más una máscara neutral, como si un huracán de categoría 5 no acabara de atravesar su oficina. Solo quedaba una pregunta, el único cabo suelto. «La llave», dije, mi voz ronca. «Los relojes. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué involucrarme en eso?» Fue cruel. Herrera dejó de barajar sus papeles. Me miró. Y por primera vez ese día, una sonrisa humana genuina tocó las comisuras de su boca. Era una sonrisa pequeña, triste y cómplice. «Señor Roberto», dijo, su voz suavizándose. Esa fue la prueba final de su esposa para su hijo. ¿Una prueba? Falló espectacularmente. Ella quería ver si él, aunque fuera por un momento, estaría dispuesto a humillarse y pedirle algo a usted. Para ver si quedaba alguna parte de él que pudiera ser redimida. Negó con la cabeza. Y era un mensaje. Para usted. Metió la mano en el bolsillo de su pecho, del que había sacado sus gafas. Sacó algo pequeño. No era la carpeta de cuero gruesa ni el codicilo sellado. Era una llave. Una sola llave pequeña de latón, antigua. Una llave de casa. La deslizó sobre la mesa. Hizo un pequeño tintineo metálico cuando se detuvo cerca de mi mano. «Esa», dijo, «es la llave que ella dejó para usted». Nunca se trató de los relojes. Esa parte fue solo teatro, una forma de preparar el escenario. Miré el objeto pequeño y simple. Entonces, ¿para qué es esto? «Es la llave del ático», dijo Herrera, «pero la caja fuerte adentro, la que ella mencionó, no contiene ningún reloj. Sebastián hará que la taladren y no encontrará nada más que cajas de terciopelo vacías. Otra broma final, supongo».
Entonces, ¿qué hay en ella?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Para qué es realmente esta llave? Herrera se inclinó hacia adelante. Hay otra caja fuerte, señor Roberto. Una caja fuerte de pared, oculta detrás de una pintura en su estudio privado. Esta es la llave de esa caja fuerte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras aterrizara. En ella, dijo, está la evidencia original. Todo. El archivo completo y sin editar de 2005. Todas las transferencias bancarias originales. Todos los documentos de la compañía fantasma que usted firmó. Y lo más importante, todos los correos electrónicos y cartas que ella le envió, rogándole que lo hiciera. Mi corazón se detuvo. Ella lo guardó todo, dijo Herrera en voz baja. Guardó toda la verdad sin adornos encerrada durante 20 años. La confesión que escribió. Todo está respaldado por esto. Ella quería que usted fuera quien lo encontrara. Ella quería que usted fuera quien decidiera si hacerlo público o no. El dinero. Esa fue su disculpa, pero esto. Asintió hacia la llave. Esto fue ella devolviéndole su nombre. Extendí mi mano, mis dedos ásperos y callosos, cerrándose alrededor de la pequeña y fría pieza de latón. Los 160 millones de dólares. Eso era un peso. Era una carga. Una nueva prisión. Pero esta llave, esto era libertad. Toda esta experiencia me enseñó una lección poderosa. La verdad, he aprendido. Tiene un peso y una paciencia propios. Durante 20 años, una mentira envenenó a toda una familia, volviendo a un hijo contra el padre que lo había salvado en secreto. Pero una mentira construida sobre el silencio y la vergüenza no puede durar para siempre. La confesión final de Isabel me mostró que no importa cuán profundamente esté enterrada, la verdad eventualmente se abrirá camino hacia la superficie. Demostró que el verdadero honor no se trata de reputación, sino de los sacrificios silenciosos e ingratos que haces. Al final, un hombre limpiado por la verdad es una herencia que vale mucho más que cualquier fortuna. ¿Qué hubieras hecho tú con la llave y esa carga de 160 millones de dólares? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación.